Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Estamos aquí en esta transmisión en vivo de las charlas Ser Íntegro, que es un espacio que se genera en alianza con Convive y Cusca, Coworking de Bienestar Integral y Desarrollo Humano. Y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Les voy a contar en unos segundos quién nos acompaña. Yo soy Milagros Salazar, soy periodista, directora de Convoca, que es el medio de comunicación que alberga Convive. Y en esta ocasión me acompaña Marta Bazán, que es cofundadora de Cusca, y juntas vamos a tener una conversación con nuestra invitada, Violeta Hoshi, una coach integral, ontológico integral, con amplio reconocimiento no solo en el Perú, sino también en América Latina, en Estados Unidos. Ella es psicóloga, ella tiene un MBA y es candidata a doctora en neurociencias. Violeta, como mencionaba, además de ser Master Coach profesional, es docente universitaria dedicada al servicio de personas, equipos y organizaciones y a la formación y mentoría de coaches profesionales. Y en esta ocasión vamos a hablar del mindfulness como herramienta para la gestión emocional. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a este espacio? Muchas gracias, Milagros, Marta, por la invitación. Todo un honor para mí acompañarlas en este espacio y feliz de compartir eso que nos llena el alma. Así es que a disposición de ustedes. Muchas gracias, Violeta. Y bueno, lo primero para empezar a dialogar es preguntarte sobre el mindfulness. ¿Qué es lo que tú has descubierto a través de esta práctica en la vida cotidiana, desde la gestión emocional, desde tu experiencia y el acompañamiento de otras personas en diversos espacios de aprendizaje que has liderado, que has ido gestionando? Gracias por la pregunta. El mindfulness, tal como lo conocemos hoy, llega a mi vida hace ya cerca de 15 años, pero no es hasta hace 5 años que recién empiezo yo el entrenamiento como instructora, profesora de mindfulness. ¿De qué me di cuenta? De que cuando vivimos en el momento presente, desde una actitud no evaluadora, sin juzgar, la vida cambia. Porque si me paso la vida preocupada en el futuro o anclada en las cosas que han pasado, se me va la vida que ocurre en este instante. Entonces, mindfulness me permitió disfrutar la vida y conectar con la vida desde un lugar diferente, ¿no? Y bueno, fui cultivando una serie de actitudes y habilidades para poder vivir más a plenitud. Y eso que me sirvió a mí lo comparto también como profesora de mindfulness y veo cómo a lo largo de las sesiones, las prácticas, las personas van conectando con su ser más auténtico, con su potencial, ¿no? Y permite vivir de otra manera, ¿no? Gracias, Violeta. Con respecto a esto que comentas, Violeta, de vivir una vida más plena, ¿no? O más en el estado de este momento, ¿no? Sin juicios, sin todo esto que comentas. ¿Cuáles son algunos beneficios específicos que tú podrías destacar que has experimentado tú personalmente a través de esta práctica de mindfulness? Ya que tú comentas de que te encontraste con el mindfulness 15 años atrás y que recién hace 5 años te metiste a la práctica, a tu ser instructora de esto, ¿no? Bien. Además de vivir más en el presente, el mindfulness no es solamente una práctica atencional, sino también es el cultivo de una serie de actitudes. Y eso me ayudó mucho a mí cuando empecé a encarnar lo que se conoce como las actitudes de mindfulness. Entonces, si yo presto más atención al presente de una forma, con una disposición, por ejemplo, con más curiosidad, con esa mente principiante, ¿no? Que descubre y ve todo como nuevo, no como alguien que ya sabe las cosas, sino más bien con curiosidad.
o empezar a aceptar las cosas tal y como son sin tratar de cambiarlas, sin pelear con ellas, aprender a confiar, a abrirse, a cultivar la gratitud, etcétera. Esas actitudes me dieron una serie de beneficios, tanto en el desarrollo de habilidades socioemocionales como en el bienestar, y más aún en la práctica del coaching, ¿no? Que es sumamente importante, pero es transversal a toda la vida, porque cuando lo incorporé me di cuenta que me servía para las clases, para las consultas, pero para mi vida personal, mis relaciones de pareja, con mis hijos, para todos, se queda encarnado en el cuerpo. Precioso lo que mencionas, Violeta, y además quienes se dedican a este mundo del autoconocimiento, del acompañamiento de personas en su transformación y crecimiento humano, es que todas estas herramientas y conocimientos pasan por uno mismo, ¿no? Y luego uno los pone al servicio con total coherencia, ¿no? Para poder servir mejor a los demás. Y estamos hablando del mindfulness ahora, pero tú tienes experiencia en psicología, en neurociencias. ¿Cómo es que se conectan estas disciplinas con el mindfulness? ¿O simplemente tú cómo lo abordas, cómo lo integras para ponerlo al servicio de los demás? Gracias por esa pregunta, porque para mí se trata de integrar. El mindfulness es una práctica que es muy antigua, de más de 2500 años, ¿no? Con unas raíces budistas. La psicología es mucho más reciente, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que la práctica de mindfulness tiene un impacto directo sobre el bienestar, la salud física y mental. Entonces, los procesos psicológicos no son ajenos a aquellas prácticas, por ejemplo, que influyen en el bienestar de la persona. Entonces, si yo puedo hacer una sesión terapéutica, pero le incorporo mindfulness, se potencia. Lo mismo que si hago coaching, le incorporo mindfulness, se potencia. Si soy docente y le incorporo mindfulness, se potencia. Cualquier cosa que haga en cualquier ámbito, en el liderazgo, en el ser padres, educadores, o en el rol que tenga, cuando integro mindfulness a la práctica, a mi ser, los resultados son mucho mejores. Y eso, disculpa Marta, solo una repregunta, ¿y eso lo has visto a nivel, digamos, de tanto en consulta, a nivel individual, grupal y en las organizaciones? ¿Has visto alguna diferencia muy marcada? Me imagino que el abordaje siempre va a ser diferente, ¿no? Pero sí, en todo caso, esa integración se puede dar en diversos niveles y espacios. A todo nivel, en lo individual, en lo personal primero, ¿no? En mi vida personal, en el trabajo, con personas, con grupos, con organizaciones. Mira, este año tengo 32 años de labor docente en la universidad, y lo que me doy cuenta es desde que el momento en donde las clases incorporo mindfulness, no necesariamente como un tópico, sino como una práctica rutinaria de aprender a prestar atención al momento presente. Noto que las personas son como más conscientes y más capaces justamente de, por ejemplo, de autorregularse, de manejar las situaciones difíciles, de afrontar lo que toca tal y como es, de ser más resilientes, ¿no? Entonces veo cómo se potencia y mejoran los resultados, el comportamiento en cualquier ámbito. Gracias. Ahora, con respecto a esto que indicas de que todo se potencia, ¿no? O sea, todas aquellas actitudes que yo tengo ya en otras profesiones, si le sumo el mindfulness, se repotencia. Entonces, y yendo a la parte de las emociones, ¿no? Porque este es el ámbito, esta charla es la primera del ámbito emocional, de ser íntegro, de las charlas que estamos impartiendo. Entonces, ¿cómo el mindfulness interviene en la regulación de las emociones? ¿Cómo es? Cuéntanos. Es un tema amplísimo y seguro que hay más de un enfoque, más de un ángulo para abordar. Voy a contarte lo que se me viene más a la mente.
Una de las cosas que veo más en el mundo actual, con más frecuencia, es mucho sufrimiento por las cosas que van pasando. Por la pandemia, por las cuestiones familiares, laborales, sociales, políticas, etc. Y el mundo emocional está comprometido en todo este espacio de sufrimiento. Cuando yo peleo con las cosas que son, cuando peleo con las personas, cuando me resisto a las circunstancias que pasan, este mundo emocional se activa mucho más y no necesariamente para bien. Entonces, ¿qué hay en las enfermedades? ¿Qué hay en el sufrimiento de las personas? Diría yo, una especie de emociones que no son reconocidas, no son identificadas y no se sabe cómo expresar ni cómo regular, ¿no? Las emociones están ahí, son humanas, válidas todas, y cuando están bajo regulación podemos responder de manera inteligente emocionalmente. Pero cuando ni siquiera las vemos y no sabemos cómo regularlas, podemos tener muchas dificultades en nuestras vidas y que a la larga tiene un impacto directo sobre nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, diría yo que cerca de entre 80 y 90% de las enfermedades tienen raíces en temas emocionales. Algunos médicos dicen que el 100% de las enfermedades tienen que ver con las emociones tanto en su origen o en la curación. Porque, por ejemplo, hasta una fractura por un accidente se puede soldar y recuperar más rápido si vivimos un estado emocional que favorece la recuperación. Entonces, el mundo emocional nos conecta de alguna manera con esa farmacia interna que digo, ¿no? Hay una serie de elementos en nuestro sistema nervioso, en nuestro organismo en general, porque el cuerpo está diseñado para recuperarse. Pero cuando vivimos emociones que no nos sirven, no nos ayudan a recuperarnos, nos pueden hundir más. Y todo lo contrario, nos acercan a una enfermedad o una gravedad mayor de alguna enfermedad. Entonces, ser conscientes de esas emociones, notar lo que está pasando y ser capaz de regularlo, no suprimirlo, sino regularlo, nos puede traer una serie de bienestar, de beneficios, ¿no? para la vida. Quería también hacer una acotación, una repregunta con esto que estabas comentando. Hace poco estuve viendo unos videos y hablaban un poco, y creo que está un poco en el marco de la neurociencia esto, ¿no? Pero relacionada a las emociones. Era de que tenemos, las neuronas están, no solamente se ha visto ya médicamente de que no solamente están en el cerebro, sino también están en el estómago, ¿no? Entonces, que es por eso de que las emociones las sentimos corporalmente y o tenemos alguna sensación en el estómago, generalmente cuando es miedo, rabia, ¿no? Un poco más arriba si es que es otro tipo de emociones. Entonces, y desde ahí el mindfulness, ¿cómo ayuda también esta regulación? Porque una cosa es la mente y otra cosa es la sensación. O sea, ya tenemos como que dos cerebros, ¿no? Y hay algo que también me he percatado y también lo pongo a ver qué les parece. Las personas que se hacen que tienen obesidad y se hacen estas operaciones que cortan parte del estómago, ¿no? Como que pierden algo de chispa, yo me he dado cuenta, te conozco a dos personas cercanamente y pierden esa chispa de la vida. O sea, es como que se les apagó el switch de la parte emocional. Entonces, no sé, yo les comento esto y cómo desde la neurociencia, desde el mindfulness, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias. En realidad hay distintos enfoques, distintos estudios. No solamente este es el único cerebro que tenemos dentro del cráneo.
Entonces hablamos del sistema nervioso entérico, que es el sistema digestivo, el sistema nervioso que está en los intestinos y todo el aparato digestivo, ¿no? Que sintetiza cerca del 90% de la serotonina que necesitamos, que tiene que ver con nuestro bienestar. Entonces, eso es importantísimo. Pero además hay lo que se llama el sistema nervioso intracardíaco. Hay células nerviosas que producen oxitocina también, entre otras cosas. Y tiene que ver también con nuestro bienestar, con nuestros afectos. Y las neurohormonas en realidad son sustancias que impactan directamente sobre nuestro mundo emocional. Y además, en el caso de oxitocina, por ejemplo, se ha descubierto cómo tienen una función reparadora de células del corazón que se puedan haber dañado por el estrés, por ejemplo, y también reparan. O sea, no es solamente estado de ánimo, físicamente nos conviene producir oxitocina, ¿no? Ya. Ahora, no he visto información, digamos, investigaciones que me digan qué pasa cuando se parte, digamos, se hace alguna operación, ¿no?, del estómago. No he leído, no puedo hablar de eso, pero si la experiencia de cada uno es posible, que si tú has visto, ¿no?, cómo se apaga, digamos, la chispa, será momento para recabar información y ir, ¿no? Porque esto es relativamente nuevo y ver qué pasa efectivamente. Ahora, ¿de qué pasa algo? Seguro que sí, porque esa parte que es mutilada, esa parte que es extraída, tiene células nerviosas igual, tiene una función en el organismo. Entonces, de alguna manera somos un sistema. Si una parte sale, el resto también se ve afectado. Lo único que no te podría decir exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, cuando practicamos mindfulness, cuando incorporamos mindfulness en nuestra vida, nos hacemos mucho más atentos y sensibles a lo que va pasando. Hablamos de la interocepción para darnos cuenta de lo que pasa al interior de nuestro cuerpo. Hablamos de la exterocepción para darnos cuenta de lo que pasa fuera de nuestro cuerpo. Y empezamos a estar como más atentos, no en el sentido de estar alarmados, nerviosos, no, sino simplemente dar cuenta de, sí, hay un dolor acá, hay un hormigueo por allá y noto lo que voy sintiendo y empiezo a escuchar con más fineza al cuerpo, no cuando grita y ya estamos colapsando, sino cuando susurra, ¿sí? Cuando no escuchamos al cuerpo, no nos damos cuenta de que estamos contracturados hasta el momento en que necesitamos una inyección para poder movernos, ¿no? O cuando estamos en mindfulness nos damos cuenta desde las primeras señales. Y eso es el fundamento de muchas prácticas o programas, por ejemplo, la terapia cognitiva basada en mindfulness, que nos permite empezar a darnos cuenta de las primeras señales antes de una recaída, antes de un colapso. Y entonces puedo regularme gracias a que estoy consciente de lo que me está pasando y encuentro un camino por donde no seguir colapsando, sino más bien salir. Porque hay muchos recursos que disponemos para poder regularnos y no dejarnos llevar, digamos, no dejarnos tomar por la emoción, ¿no? Gracias. Importante. Gracias. Sí, qué importante lo que nos compartes, Violeta. Y escuchándote también me ponía a pensar cuán importante puede ser esta regulación emocional en los entornos de trabajo, en los entornos laborales. Si ya, digamos, en la vida en general, hablar de las emociones no es un tema, digamos, tan cotidiano, es como que en el sistema educativo formal y en general, en los diversos espacios en donde convivimos, hemos aprendido muchas veces a callar esas emociones, a encapsularlas y no dejarlas ser, regulándolas, ¿no? Escuchándolas, estando atentos, para usarlas a nuestro favor más bien. Y esto nos genera mucho sufrimiento, como mencionabas. En el caso del mundo laboral, del entorno de trabajo, ¿qué has podido ver respecto al uso del mindfulness y
integrándolo quizás con otras disciplinas, respecto a esta regulación y cuánto la ausencia de esta regulación genera mucho sufrimiento en los entornos de trabajo. Gracias. Ahí tiene mucho que ver. O sea, en el trabajo seguimos siendo seres humanos. Los estudios que hay con evidencia científica del impacto de mindfulness en el espacio laboral, por ejemplo, en el espacio sanitario, en el mundo de la salud, el personal que atiende a personas que están sufriendo, que están, ¿no?, afectados por alguna dolencia, y a sus familiares. Hay muchos estudios realizados durante la pandemia, ¿no? El mindfulness reduce la posibilidad de entrar en crisis o burnout o quemarse, ¿no? Porque por exceso, digamos, de atención, de compasión o de empatía, digamos, ¿no? De compasión, ¿no? La compasión no me lleva a alguna, pero la empatía solamente sí. Entonces, si yo entro en este espacio de distrés empático por exceso de ganas de servir, puedo quemarme. O lo que hacían otras personas para poder sobrevivir es poner una barrera ya, como frío, que no me toque. Y entonces es difícil encontrar el punto medio, a menos que estés consciente. Y decir, ¿cómo acompaño a personas que sufren sin yo ser otro ser sufriente que no puedo ya acompañar al otro, ¿no? Sino más bien, ¿cómo acompaño desde un lugar compasivo? Eso en el entorno sanitario. Y hay muchos trabajos realizados con personal de salud, médicos, enfermeras, que la práctica cotidiana de mindfulness les ayuda a afrontar mejor lo que les toca. Ahora, en cualquier otro tipo de trabajo, en realidad regularse emocionalmente tiene que ver con todo, porque la forma como yo trato a mi cliente, la forma como me relaciono con los compañeros, tiene que ver con el mundo emocional que estoy viviendo. Si ese mundo emocional está desbordado, ¿cómo me relaciono con los demás? Ese mundo emocional impacta directamente en el clima laboral de cualquier organización o cualquier familia, ¿no? Si empezamos a relacionarnos con gritos, si empezamos a relacionarnos de repente más bien callando, tragándonos todas las cosas, cualquier cosa de ellas está comprometiendo nuestro mundo emocional. Y si no soy consciente de ello y no puedo regular, o me peleo con los demás, o me escapo, o me paralizo, cualquiera de ellos tiene consecuencias nocivas a largo plazo, ¿no? Tanto en lo físico como en lo psicológico, ¿no? Entonces, mindfulness me permite tomar conciencia de ello y elegir conscientemente. Y entonces las personas pueden hablar de elijo hacer esto más que tengo que, o debo, sino elijo. Hasta las cosas más difíciles las hago porque elijo conscientemente, no porque no tengo de otra. Porque cuando no tengo de otra, estoy en la resignación. Y eso no me permite vivir a plenitud, ¿no? Entonces, y en los líderes con mayor razón. En el liderazgo, el mindfulness es fundamental para darse cuenta de lo que le pasa a la persona como de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Bueno, en realidad en cualquier labor que realicemos en el mundo en donde estemos, estar presentes plenamente nos permite ser felices. Como hay una investigación de hace unos años que dice una mente divagante es una mente infeliz, una mente que no está en el momento presente, que está en otras cosas, bueno, reduce la posibilidad de vivir felices. Aquellos que están presentes en lo que están haciendo y muestran indicadores de felicidad y bienestar mucho mayores que los demás, ¿no? Qué precioso lo que dices, Violeta. Una mente divagante no es una mente feliz. Y cómo, es decir, yo elijo pasar de la resignación a la aceptación, nos da poder, incluso en las circunstancias más difíciles, ¿no? La libertad de elegir, la libertad de ser, ¿no? Que es primigenia a la libertad de hacer, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo tenemos estas conversaciones internas, ¿no? Con nosotros mismos para poder relacionarnos mejor con los demás. Muchas gracias por contarnos esto, Violeta. No sé, Marta, ¿qué otra pregunta te surge de este diálogo?
Me vino esto con el poder elegir en libertad, ¿no? Pero claro, el poder elegir estando conectada y con responsabilidad y sabiéndome que yo lo estoy haciendo, ¿no? Que no hay una imposición, es una elección. Y sin embargo, la otra parte de personas que pueden estar desde la resignación o el resentimiento, también eligen, pero desde el lado inconsciente, ¿no? Porque al final es una elección igual. Hacer o no hacer, igual es una elección. La idea es movernos a este otro espacio en donde yo me hago cargo, me responsabilizo y me siento libre y me siento bien de haber elegido, ¿no? Ya no tengo que echarle la culpa a nadie de las consecuencias de esa elección. Me gustó, me gustó. Y bueno, sí, y dado que hay tanta gente que no conoce nada de estas herramientas, porque nosotros que estamos en el ambiente del desarrollo personal, vamos conociendo una y otra, y hay esto y hay lo otro, ¿no? Pero, y en la gente que está, que el común, en la gente del andar, en la calle, que no conoce nada de esto, si alguien se interesara, esta grabación, este video en vivo va a quedar en las redes, ¿no? Y de los que también se están conectando, ¿qué les recomendarías a estas personas si es que se interesaran en empezar un viaje en lo que es mindfulness? ¿Dónde empezar? ¿Cómo empezar? Cuéntanos un poco, Violeta. Gracias. En realidad hay muchos recursos disponibles. Ahora, si no hay conciencia es muy difícil porque el que no sabe que existe no va a buscarlo. Pero la mayor parte de las personas empiezan porque hay un dolor o hay un sufrimiento allí. Y hay algo que no están viviendo en la vida que quisieran. Entonces ahí empieza la búsqueda. Y hay muchas posibilidades, o sea, así como hay mindfulness, hay otros que encuentran el coaching o encuentran la terapia o encuentran la religión o cualquier otra práctica. Cada uno va a encontrar su propio camino. Aquellos que se inclinan por el mindfulness o que quieren explorar, bueno, en la web hay mucha información, hay videos, hay cursos, hay programas gratuitos. Voy a compartir, si me permite, un poco los espacios que ofrecemos. Todos los martes de 6 a 7, sin pausa alguna, tenemos un espacio de mindfulness, compasión y temas afines, ¿no? Con otra amiga y colega, Jessica Mendoza, tenemos este espacio por Zoom que difundimos todos los martes, trabajando todos estos temas de mindfulness, desarrollo personal, compasión, comunicación no violenta y temas relacionados. Ese es un espacio para poder conectar con el tema, un espacio de práctica y un espacio de presentación de algún tema en particular, ¿no? O de comentar algún libro, algún capítulo. Los días miércoles también hay un espacio de Hartwell Institute de Boston, Massachusetts, en donde durante hora y media, de 5 a 6:30 en la hora de Perú, compartimos un espacio de neurociencias y mindfulness, incluyendo comunicación no violenta y otros temas relacionados. Ese programa, que va hasta mediados de octubre, está siendo grabado, ya empezamos en mayo, ¿no? Entonces son bastantes meses de acompañamiento y los que quieran ver tienen el temario y cada uno puede elegir. Entonces empezamos con la base neurocientífica que pasa en nuestro sistema nervioso, con nuestro mundo emocional, con nuestra salud física, nuestra salud mental, ¿no? Y luego empezamos todo el bloque de comunicación no violenta, que en realidad es todo un programa de inteligencia emocional, porque no es solamente comunicación, es una comunicación consciente, compasiva, y donde también está el mundo emocional involucrado, ¿no? Integrado. ¿Sí? Y vamos a cerrar con mindfulness y burnout parental, especialmente para los padres de familias que sufren estas crisis cuando la paternidad o la maternidad, la parentalidad en general puede ser desafiante, ¿no? Y agotador. Entonces, ¿cómo mindfulness puede ayudar también en ese rol
¿no? Como padres o como cuidadores de otras personas. ¿No? Entonces, eso es lo que tengo ahora más a la mano, digamos. Qué genial. Vamos a compartir los links y la las información redes. más detallada que nos ofreces, Violeta. Entonces, martes de 6 a 7 y los miércoles de 6 a 7:30, ¿no? Que es de verdad 5 un a programa 6:30. de 5 a 6:30, ¿no? Pero hora Perú es de 5 a 6:30, ¿no? Es un Ahora, poco hora Perú. hora Perú. Sí, y bueno, yo estuve en una de estas sesiones y realmente muy, muy valioso y se conectan profesionales y personas de diversos países, increíble todo lo que se genera en la participación también de lo que cada uno trae. Y cuando te escuchaba hablar de esta comunicación más compasiva, de la comunicación de la no violencia, ¿no? Era inevitable para mí asociarlo, además que soy coach ontológica, soy periodista y me toca ver de cerca y de cubrir con mi equipo periodístico muchas situaciones que es desde la forma en que se atacan las personas en las redes sociales, esta gran polarización, este escenario de crisis. Nosotros hemos vivido mundialmente, la humanidad, ¿no? Este tema de la pandemia, pero en Perú específicamente ya lleva varios años de no salir de una crisis tras otra y hay mucha rabia contenida, rabia expresada también, mucha ira, hay mucha impotencia y hay ataques constantes de todos lados, de todos lados. Eh, ¿Cómo ya viéndolo desde el lado del ciudadano que, digamos, no está en una postura de gobierno, ¿no? Sino es un ciudadano que vive su día a día y que presencia todo esto, que mira todo esto que ocurre, cómo poder generar una comunicación que pueda validar al otro, incluso en la diferencia? ¿Qué es lo que, en este contexto de crisis, cómo lo ves tú, Violeta? ¿Qué reflexiones te ha llevado a ti esta situación? Sí, he tenido muchas reflexiones y conversaciones con personas, porque sí, es una realidad, hay mucha evidencia de cómo la violencia no está solamente en la guerra, en otros países, está en las relaciones interpersonales, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y lo primero, desde el mindfulness, primero es aceptar y validar que eso es como es. Y entender que no trato de cambiar al otro. Porque si yo te digo, tú estás mal, deberías hacerlo así o asá, ya estoy siendo violenta e intentando que el otro sea diferente de lo que es. Y sería importante también una mirada compasiva. Creo yo que toda esa violencia tiene detrás una serie de necesidades insatisfechas, una serie de historias, ¿no? Porque una persona que ataca a otra o trata mal a otra, yo creo que tiene que haber, yo lo asocio mucho con mucho dolor, con falta de amor, con un mundo emocional, digamos, que se ha desarrollado de una manera bastante limitada. Recuerdo siempre a Maturana cuando decía que muchos de los problemas que vivíamos era porque el amor se nos ha negado, se nos ha impedido expresar o sentir, y tenía mucho que ver con el amor. Entonces creo yo que si no hay amor en el corazón es muy difícil poder tratar bien a la otra persona, ¿no? Entonces creo que cuando alguien es agresivo hay eso, hay desconocimiento, cuando no conozco mis emociones no lo puedo regular y entonces la emoción me toma. Lo único, el espacio donde puedo actuar es en mi propia vida y en mi ámbito en donde trabajo. Juzgar al otro no me hace nada bien y replico
lo que los otros hacen de una manera quizá más sutil, más pasiva, pero es igualmente de violento. Juzgar al otro porque hace algo diferente a lo que yo haría, ¿no? Entonces, creo que validar al otro como legítimo otro incluye eso. Aceptar que el otro piensa diferente y tiene formas diferentes que no comparto, pero que es válido porque es un otro. Ahora, no soy responsable y ni me toca cambiarlos, a menos que sean mis propios hijos, digo yo, ¿no? Porque si yo veo, entonces yo me hago responsable y le digo, ¿no? Esto es lo que yo veo. Pero aún Claro. con mis propios hijos, no se trata de decirle tú estás mal, porque cada vez que yo hablo en tono de crítica o de exigencia o de amenaza, estoy siendo igualmente violenta. Entonces la comunicación violenta no es solamente un lenguaje no violento, es una mente, un corazón que ha renunciado a todo tipo de violencia, basado en toda esta filosofía de Gandhi, de la no violencia. Es desde el corazón. Entonces, comunicación no violenta sin mindfulness creo que sería muy difícil. Creo que necesitamos estar muy presentes plenamente para poder comunicarnos de esa manera, ¿no? Gracias, Violeta. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? Y de verdad, escuchándote y también recordando lo que se tocó en las charlas anteriores que estaban a nivel de cuerpo, que era, ¿no? Igual todo redunda en el amor, ¿no? O sea, todo nos lleva a poder volver a conectarnos con este amor básico, esencial, humano, ¿no? Porque el amor nos humaniza. Entonces, y desde el podernos humanizar es de donde podemos escucharnos primero y escuchar al otro, ¿no? Sí, Mira, como dices, el amor es tan central que si vimos el amor en las distintas facetas, digamos, las formas de expresar, ¿no? La ternura, el eros, el cariño, la compasión, la ecuanimidad, entonces, en distintas formas. Mejora nuestros niveles de defensa, nuestro sistema inmunológico se fortalece, los leucocitos NK, los natural killers, ¿no? Sí, abundan. Pero cuando vivo en el desamor, es más fácil que me enferme de cualquier cosa o me contagie de cualquier cosa. O que mi sistema inmunológico me ataque a mí misma, que donde derivan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, fíjate que es sanador. Por eso que cuando alguien que sufre mucho y lo acompañamos con un genuino amor desinteresado, un genuino amor, la sola presencia amorosa es sanadora, ¿no? Y la sola presencia compasiva es sanadora. Entonces, como dices tú, el amor tiene que ver con todo el bienestar. Sí, sí, sí. Ahora, cuando hablas de compasión, bueno, nosotros lo podemos entender, pero si tú me hablabas de compasión hace 12 años atrás, ¿no? Tenía un concepto que me habían enseñado de lo que era la compasión. O sea, y hay muchas personas que quizá puedan estar escuchando o van a ver este video y la palabra compasión la asocian a otra cosa, ¿no? Totalmente diferente a la razón per se, que es desde lo humano. Entonces, quizás para redondearle un poquito, comentarle qué es realmente la compasión, ¿no? Porque desde el otro lado yo creía que la compasión era sentir pena de alguien, pues, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Entonces, para ubicar un poco a las personas y que puedan encajar toda esta conversación que hemos tenido, se ha mencionado mucho la palabra compasión, ¿no? Entonces, no sé, Okay. ¿qué nos dices sobre eso, Violeta? Mira, está dentro del mundo emocional también la compasión. La compasión es una forma de amar tanto a mí como a otros cuando el sufrimiento está presente. Implica un proceso primero de darse cuenta,
de que alguien está pasándola mal, ¿no? Implica empatizar con el otro, que es como sentir con el otro. Pero a diferencia de la empatía, no se queda solamente en sentir con el otro, sino da un paso adicional, que es hacer algo por aliviar, ¿no? Y cuando vives la compasión, cuando actúas con compasión, trae como un retorno para quien la da, porque aparece eso que algunos autores llaman el brillo cálido, esa satisfacción. Y entonces podemos distinguir que no es lo mismo quedarse en la empatía que avanzar a la compasión. En la empatía, cuando hablaba, por ejemplo, del personal que atiende personas que están sufriendo en el sector salud, si yo empatizo todos los días, todo el día con personas enfermas, puedo sufrir lo que se llama el distrés empático. Pero si vivo con compasión y los afronto con compasión, no causa el burnout, no causa ese distrés, ¿sí? Porque en nuestro cerebro mismo activan distintas zonas. La empatía, cuando alguien está sufriendo, activa en mi cerebro la zona del dolor. Entonces somos dos que estamos conectados en el dolor. Pero la compasión activa los circuitos de recompensa. Por eso uno se siente bien cuando actúa con compasión, cuando alivias el sufrimiento de otros. Seguro que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia en donde después de haber hecho algo de corazón por alguien más que lo estaba pasando mal o que estaba necesitando, sentimos una satisfacción, ¿verdad? Eso es porque se activa nuestro circuito de recompensa. Entonces nos estimula a seguir dando y haciendo algo por los demás desde el corazón. Contrario a lo que tú dices, ¿no? La tradición nos ha enseñado la compasión como la lástima, como la pena, y nada más ajeno a esta noción de compasión, que es estar presente con el otro, ¿no? Desde el amor, pero haciendo algo por aliviar su sufrimiento, conectado con el otro, ¿no? Entonces creo que es una mirada que nos humaniza más. La ausencia de compasión nos deshumaniza, inclusive a las personas que piensan diferente o que no nos gustan. Cuando uno mira con compasión, ve a un ser humano. Cuando mi mirada no tiene compasión, ve al enemigo o al malo o a una serie de adjetivos que pueda poner, pero no veo al ser humano. Entonces la compasión nos hace más humanos en realidad. Nos recuerda nuestra humanidad, ¿no? Y nuestra humanidad compartida, porque por más difícil que sea una persona para mí, es una persona que tiene sus luces y sombras tal como yo, que tiene sus aspiraciones, que es amado, querido de alguien tal como yo. Pero cuando miramos sin compasión, el otro es el malo, el enemigo, el culpable, el responsable de todos los males. Así es, así es. Y así que con presencia amorosa y con esta compasión para recordar esta humanidad compartida que señala Violeta. Ha sido una conversación preciosa, Violeta. Yo no sé si tú nos quisieras compartir algo más respecto a algunas actividades futuras que tú tengas. Vamos a seguirte los martes y los miércoles en estos espacios que nos contaste, pero si hubiera algún otro espacio, alguna recomendación, este es el momento, porque desde este espacio lo que queremos es compartir diversas herramientas y oportunidades para, en esta humanidad compartida, para ser mucho más sanando desde esa presencia amorosa, sanadora, ¿no? Porque creo que es lo que se necesita cada vez más, ¿no? Creemos que mientras lo podamos brindar, entonces tenemos esta esperanza de que seamos más en este camino. Muchísimas gracias por permitirme comentar esto, ¿no? En el mes de septiembre estamos iniciando un programa de especialización en mindfulness para coaches, incluyendo todas aquellas personas que acompañan a otros. Pueden ser educadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, personas que acompañan a otros. Entonces la idea es cómo incorporar el mindfulness en esa labor de acompañamiento a otros. Y va a estar muy bonito porque vamos a hacer con retiros presenciales y todo el resto va a ser online, ¿no?
Entonces va a ser de septiembre hasta enero del 2024 y toda la información la pueden encontrar tanto en mis redes o podemos también colocar un WhatsApp para que se puedan comunicar más adelante. Perfecto, lo vamos a difundir y ya estamos, Violeta, apuntadísimas. Ya tienes dos participantes. Tienes 2 coaches ahí en la lista. Qué alegría, Violeta, siempre tú con tanta generosidad y tanta vitalidad, haciendo siempre permanentemente estos espacios. La verdad que te agradecemos muchísimo por acompañarnos en estas charlas de Ser Íntegro, de abrir este bloque dedicado a las emociones. Y Marta nos contará seguro ahora qué es lo que viene para el próximo miércoles. Marta, ¿quién tenemos de invitados? Sí, me sorprendiste, porque me ha sorprendido, porque justo acabo de coordinar, me ha sorprendido. Bueno, estaba ahí. En todo caso puede quedar en el misterio también. Sí, el misterio. Puede quedar en el misterio siempre. Lo importante es que los que nos escuchan sepan que todos los miércoles al mediodía, hora Perú, tenemos estos espacios de Ser Íntegro. Ya recordé. Mientras que Marta recuerda. A ver, dale, Marta. Sandra Nieto nos va a acompañar la próxima semana, que es del Instituto de Alquimia del Ser de Córdoba, Argentina. Ella va a estar hablándonos también en un bloque el próximo miércoles a la misma hora, 12 del día, hora Perú. Y muchísimas gracias, Violeta, por haber aceptado la invitación. Ha sido de verdad un súper lujo. Me quedaría acá y te diría, sigamos conversando, porque tengo un montón de cosas ahí dando vueltas en la cabeza, pero ya habrá oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un honor estar con ustedes aquí. Gracias. Y muchas gracias. Bendiciones para todos. Éxito y que te vaya súper en todos los espacios que estás generando. Un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo. Nosotros nos volvemos a conectar el próximo miércoles al mediodía. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias, Marta. Chao. En el momento en que yo encontré la danza en movimiento terapia, estaba como en un proceso de redefinir un poco lo que quería, ¿no? Y a mí me sirvió un montón en este tema, como yo siempre lo digo, de poder sentir que mi cuerpo, lo voy a poner así, era capaz de hacer ciertos movimientos y, o sea, sentirlo, ¿no? Como probarlo, que eran movimientos diferentes y que desde ahí yo podía lograr, por decirlo así, otras cosas. Entonces, para mí era en términos como de confianza y mover, sentir que mis piernas pueden pisar duro, ¿no? Y que pueden pisar fuerte, y de manera natural, ¿no? O sea, no era como piso fuerte porque alguien me dice, ¿no? Sino hay algo que pasa en la danza, ¿no? Para mí ese fue uno de los momentos en que yo sentí mucha plenitud.